Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura. En la cabeza de Puente Viana, el violento contraataque alemán. Unificados como herramienta de control propio. 3 leves. Le he preguntado, usted está siendo investigada por presunta administración desleal. Es una vergüenza que la extrema derecha mediática... ¿Quién es la extrema derecha? ¿Los que contratan, los que tienen alpirracas en su puerta a un delincuente? ¿Los que tienen alpirracas a un delincuente en su casa? Miedo y no nos vais a amedrentar, y te lo digo mirándote a los ojos, Sí. a los fascistas, a la Pues extrema nada. derecha mediática y política. No nos vais Dígamelo. a amedrentar, que no nos vais a amedrentar, te lo estoy diciendo mirándote a los ojos. Ha dejado- que la extrema derecha Ha no nos dejado al dais cuidado de miedo, sus hijos hoy que no con la nos dais niñera que miedo, presuntamente es una hemos pagado vergüenza todos los españoles, que ¿o no? intentéis amedrentar a la gente ¿Ha que dejado estamos hoy a sus ejerciendo hijos o al pirracas, al democráticamente delincuente que nuestro tenéis en la derecho puerta al que la voto? pagar? Que no, ¿O a su tenemos hermano que fue miedo, detenido ni por a ti ni a apalear, nadie de la extrema por derecha agredir a la mediática. policía en Vallecas? ¿O a su hermano? Venga, Señora valiente. ministra. Venga, valiente. No, valiente no. Venga, valiente. O sea, es una vergüenza que los españoles paguemos a su niñera. Es una vergüenza. Miedo. ¿Pero miedo por qué? Todos tenemos miedo. ¿Pero mira a quién? Muy buenas amigos y amigas de Estado de Alarma. Bienvenidos un día más al Periscopio en este horario y formato especial porque, bueno, pues porque la actualidad al final es la que manda. Hoy tenemos que estar todos, bueno, esta semana en una hora no habitual, pero bueno, siempre tiene su aquel estar en otro momento. Hoy, aquí en el Periscopio, queremos hablar de lo que venimos tratando ya desde hace una semana, ¿no? Esa tentativa de invasión por parte de Marruecos, de invasión a la integridad, violación a la integridad territorial española, mandando miles de personas sobre nuestro territorio en un intento nuevo de marcha verde, similar al de 1975, pero con algunas diferencias, como por ejemplo, en aquella ocasión, en 1975, se implicó directamente el rey Hassan II, cosa que ahora Mohamed VI no lo hace, porque vivimos en la era de las nuevas tecnologías, de los móviles, de Internet, etcétera, y mientras que en aquella época, bueno, pues si uno daba una orden, como aquel que dice, no salía en los medios, hoy en día, si Mohamed VI estornuda, prácticamente te enteras al mismo tiempo que se entera la gente que está en Rabat. Entonces, como decía, Mohamed VI no se ha querido implicar directamente, pero al final ha venido a ser lo mismo. La única diferencia es que, como decía, en 1975, Marruecos ordenó que se ocupara el Sahara español decenas de miles, incluso cientos de miles de personas, creo que fueron una cifra en torno a 350.000, y en esta ocasión, bueno, pues según las cifras de la policía habían sido 8.000, perdón, de la delegación de gobierno habían sido 8.000, según la policía habían sido 10.000 y posiblemente fueron más, porque a día de hoy todavía queda muchísima gente deambulando por Ceuta, sin hablar del tema de los menores no acompañados, de los llamados MENAs que siguen esperando bueno, pues a poder ser devueltos con las familias suyas que los están esperando,
pero bueno, después de la estracanada de la semana pasada, pues están todavía en territorio ceutí. La cuestión de todo ello es que esto no solamente ha de ser visto como una violación a la integridad territorial española, sino tiene que ser visto al mismo tiempo como una violación a las fronteras de la Unión Europea y, en este caso, a la frontera sur de la Unión Europea. ¿Os acordáis en el año 2015 la famosa crisis migratoria en Lesbos, entre Turquía, toda la gente que salía de la guerra de Siria, del conflicto de Afganistán y, bueno, y todo, vamos, las barbaridades que estaban produciendo en Oriente Medio y acababan en Grecia, y que la Unión Europea, sobre todo Berlín, dijeron a Turquía que, bueno, pues que al final pues, pusieron un talón sobre un cheque a Erdogan, el presidente turco, para decirle que esto ya no podía seguir así, y le prometieron varios decenas de millones de euros. Bueno, pues ahora Rabat quiere jugar a lo mismo con la Unión Europea. Rabat pretende que la Unión Europea financie pues el control, lo que dice, migratorio. Pero es que esto debe ser entendido como lo que es, un auténtico chantaje, una tomadura de pelo por parte de Mohamed VI, que quiere tapar sus vergüenzas, que quiere tapar su crisis interna, su falta de democratización, su falta de desarrollo y, digamos, y falta de nivel de vida entre los marroquíes, con una crisis, bueno, pues ajena a los problemas de los marroquíes, para echar balones fuera. De hecho, visteis el otro día las imágenes de cómo cientos de jóvenes se rebelaron contra esa policía en Castillejos, que ya no le dejaban salir hacia España, ¿no? Y se montaron esas batallas campales. No sé yo a ciencia cierta cómo habrán acabado muchos de aquellos, pero estoy seguro que más de uno habrá acabado en la trena. Bueno, pues para hablar de todo ello hoy contamos, bueno, pues con un plantel de invitados que creo que es muy interesante, porque esto hay que analizarlo bajo dos perspectivas, ¿no? Ese chantaje de Marruecos a la Unión Europea, pero también sin olvidar el papel que la Unión Europea está jugando en todo esto. Porque mirad una cosa, mientras la Unión Europea pide solidaridad y pide unidad ante problemas que a los españoles pues nos pillan bien lejos, como por ejemplo la cuestión de Rusia, nosotros tenemos militares en los países bálticos para protegerlos de una supuesta invasión de Rusia sobre dichos territorios, y en lugar de estar, por ejemplo, protegiendo esos mismos militares españoles la frontera sur de la Unión Europea. La otra pregunta es, ¿por qué no tenemos a vecinos europeos de la Unión Europea defendiendo y apostados también en Ceuta, como nosotros estamos haciendo con ellos respecto a Rusia? ¿Por qué España se solidariza con el resto de la Unión Europea a la hora de respaldar sanciones a Rusia? Y aquí no ha habido nadie que levantara la mano para decir que después de lo ocurrido, de la tentativa, bueno, de la invasión, de las balas humanas, de las miles de balas humanas que envió Mohamed VI, ¿por qué nadie habla de sanciones de la Unión Europea? Ese es otro de los debates. ¿Por qué la Unión Europea está actuando como está actuando? Y si verdaderamente en estos momentos le está dando fiabilidad al gobierno de España para hacer frente a esta crisis migratoria. Así que, bueno, pues quiero saludar en el día de hoy a Javier Hurtado, que estás hoy en Estocolmo. Hola, Javier. Muy buenas. Aquí estamos. Muy buenas noches desde el norte de Europa. Estupendo. También tenemos a Manuel Millet, que es abogado y autor de un libro, bueno, pues muy famoso, que precisamente habla sobre la cuestión europea y donde analiza, bueno, pues todas esas contradicciones de la Unión Europea, de las falsas esperanzas depositadas por todos los españoles sobre el proyecto de la Unión Europea, y que se llama, bueno, pues la traición europea. Y muy buenas noches, Manuel. Buenas noches. Y también, finalmente, Marco Gombacci, desde Bruselas. ¿Qué tal, Marco? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Estupendo. Hay algún problemita ahí técnico de retardo en la señal, pero bueno, es subsanable.
La primera pregunta va para ti, Manuel. ¿Cómo calificarías ese chantaje de Marruecos a la Unión Europea y cómo evaluarías o analizarías la respuesta que Europa ha dado a esa invasión del Reino de Marruecos sobre la integridad territorial española? Pues yo creo que los españoles no somos conscientes del problema que tenemos con Marruecos, sinceramente. Tenemos que pensar que Marruecos tiene un padrino muy poderoso que es Estados Unidos. Sabéis que Estados Unidos, cuando hizo su guerra de independencia allá en el 1700, la primera embajada que recibió fue precisamente de Marruecos. De Hassan III, Mohamed III era en aquella época. Fue el primer, digamos, estado que se alió con Washington, George Washington, para promover esa rebelión, esa separación por parte de aquellas primeras 13 colonias que luego se transformaron en los Estados Unidos. Quiero decir, la relación de Estados Unidos con Marruecos viene de muy lejos. Es decir, incluso en alguna ocasión altos representantes norteamericanos han hablado de Marruecos como su primer amigo extranjero, hasta el punto de que las relaciones no es que sean cordiales, es que Estados Unidos considera que Marruecos es su punta de lanza en África y que Marruecos tiene que ser, en definitiva, su apoyo para controlar el estrecho de Gibraltar, y considera que Marruecos es, en definitiva, su zona, digamos, preferente para controlar la expansión del dominio ruso en el Mediterráneo. Como sabéis, el Mediterráneo es el mar más por el que más barcos, más comercio circula del mundo. Es un mar absolutamente estratégico y Estados Unidos quiere controlar todo esto a través de Marruecos. Por lo tanto, no sorprende las manifestaciones de Biden, en el sentido de que consideraba que o bien esto era un asunto interno español-marroquí o que directamente le daba la razón a Marruecos. Pensemos que Estados Unidos acepta que el Sáhara Occidental sea marroquí y que Marruecos, en compensación, reconoce el Estado de Israel, a pesar de ser un Estado musulmán. Por lo tanto, esa primera cuestión entiendo que es una cuestión que tenemos que tener en cuenta. Pensemos que Estados Unidos acaba de cederle a Marruecos nada menos que unas cuantas unidades del F-35. Actualmente el F-35 es lo más avanzado que existe en aeronáutica militar. Es como decir, bueno, pues te vamos a dotar de las armas necesarias para ser la primera potencia militar de África, incluso de Europa, porque nosotros, es decir, España, ni siquiera tenemos ese avión. Tenemos F-16 que están ya absolutamente desfasados en comparación con ese aparato. Es solo un ejemplo para que veamos hasta qué punto llega la relación norteamericana con Marruecos. Y ese es solo el primer problema que tenemos, porque el segundo problema es que tenemos un gobierno español que es un gobierno globalista, es decir, con un presidente del gobierno que está amenazando con traer 250.000 marroquíes todos los años a España para intentar de esa forma frenar la despoblación, olvidando que la despoblación se genera a consecuencia de que la gente no tiene trabajo, de que la gente no encuentra medios de vida, de que la gente tiene que emigrar, de que la gente tiene que dejar su casa, y olvidando también, por ejemplo, que promueve, por otra parte, políticas proabortistas que cuestan 100.000 abortos al año en España, con lo cual, evidentemente, es un sinsentido, en definitiva, intentar solucionar estos graves problemas que tenemos en España trayendo a 250.000 marroquíes que, por otra parte, como luego yo creo que comentaremos, los marroquíes son árabes o musulmanes, nunca se integran con la población local, mantienen siempre sus costumbres y generan un Estado dentro de otro Estado, como está ocurriendo en Francia o en tantos otros países donde los tienen allí conviviendo con ellos. Que tenemos, entiendo que es Bruselas, porque a pesar de que Bruselas podemos pensar que tiene una independencia política, Bruselas, en definitiva, yo entiendo que sigue unos dictados globalistas en el sentido de que promueve esa inmigración que estamos sufriendo, de que favorece, en definitiva, esas políticas de Sánchez en el sentido de traer
a toda esta gente de fuera y, en definitiva, es un aliado más que tiene Estados Unidos en esta crisis. Por lo tanto, a mí no me extraña nada que Bruselas no le preocupe en absoluto el tema y no diga nada al respecto. Es decir, alguna manifestación ha habido, pero muy débil, muy floja, casi no se le ha oído. Por lo tanto, vamos, insisto, creo que el problema es más grave de lo que pensamos. Muy bien. Un análisis bastante profundo sobre la cuestión. Javier, tú desde Estocolmo, ¿has escuchado, alguien te ha preguntado algo de lo de Ceuta y se habla del problema español o la gente ni se ha enterado? No, la verdad es que, Jorge, y aquí sobre todo sí que se trata mucho el tema de la inmigración, sobre todo porque hay auges de partidos de derecha más conservadora que en el ámbito social han entendido que la inmigración masiva o descontrolada pues no beneficia a las sociedades europeas occidentales, sobre todo de raíz judio-cristiana. Eso aquí cada vez va calando más, a pesar de que los países nórdicos son ejemplo exactamente de ese mundo progre ideal, ¿no? Rosado, y donde las políticas, pues en fin, más socialdemócratas, pero de izquierda nueva, de nueva izquierda, de pérdida de valores y de identidad europea, pues se han practicado y han calado en la sociedad, incluso en los partidos de centro y centro-derecha. Pero el tema de Marruecos aquí les llega lejos. Es un país, Suecia, muy acogedor con lo que es la inmigración, incluso aquella ilegal. También es verdad que los números que llegan aquí en el norte de Europa son muy menores comparados con la frontera nuestra, ¿no? Que es frontera europea, pero es frontera española o italiana en el Mediterráneo, con todo el norte africano y el Magreb. Yo creo que hay una gran diferencia de concepto y de número. Pero aquí se ha hablado sobre todo un poco sobre el vuelo que ha parado el gobierno de Bielorrusia, Lukashenko, para detener a un periodista crítico con su régimen. Y a pesar de eso, el tema de Marruecos, sí, pues yo lo he sacado. Es verdad que la gente más interesada en política pues hace un seguimiento de las noticias europeas y también de lo que respecta a España, pero digamos que es una población muy, muy menor. Yo lo que quería decir, yo creo que España, la relación con Marruecos ha sido siempre compleja, pero hay que buscar puentes de entendimiento, más que nada porque si la situación actual se está dando, no es más que por una debilidad de la política exterior española, y la política exterior de cualquier país es el reflejo de la debilidad de la política nacional propia. En este caso, un gobierno de PSOE y Podemos, es decir, de izquierda cutre y extrema izquierda juntas en un gobierno en España que hace mucho daño internacional. Y obviamente yo me jacto de tener amistad con mucha gente marroquí, incluso de partidos hermanos del Partido Popular Europeo, o incluso de la Internacional Democristiano, la Internacional Demócrata de Centro, que es el partido de Istiklal, que es el partido de independencia marroquí, que es verdad que tenemos desavenencias, sobre todo en cuanto a la soberanía de Ceuta y Melilla, territorio español histórico en África, que ellos reclaman o quieren darle un pábulo de marroquinidad, le llaman ellos, pero a la vez endémica en esta plataforma europea que presido tengo un vicepresidente marroquí, Abdelmajid Fassi, que es diputado en el Parlamento marroquí, joven, cuyo padre fue el presidente de 2007 a 2011 en Marruecos, y donde hicieron reformas modernas y donde, siendo ellos un partido de raíz bastante musulmana y reclaman la tradición islámica en Marruecos, es verdad que ya nos gustaría que muchos países siguieran el ejemplo de Istiklal en otros países, digamos, del mundo árabe, donde el moderantismo que tienen algunos partidos marroquíes, a pesar de esas desavenencias territoriales, pues ya nos gustaría, y esa cooperación que tienen sistemas de seguridad. Y también yo creo que hay que barrer primero la casa propia, hay que mirar qué pasa en España para que Marruecos haya decidido chantajear el gobierno actual, que tampoco está justamente coaligado con partidos hermanos de los partidos tradicionales en España, para que hayan aprovechado el engaño a esos pobres jóvenes, ¿no? Diciéndoles que si Cristiano Ronaldo estaba en Ceuta para ir a verles y abrir las fronteras de forma totalmente irresponsable, en contra de la seguridad y en contra de las propias familias marroquíes, que ahora reclaman a esos hijos e hijas que han cruzado la frontera de manera ilegal, en una avalancha humana obviamente poco defendible. Es decir, no hay una cosa es querer tener buenas relaciones con el Reino de Marruecos y el Reino de España tener su propia identidad también en tierras africanas, que las hemos tenido. Recordemos que Marruecos del 1912 al 1956 fue todo ese territorio, incluyendo el Sáhara español, fue territorio protectorado de España, pues y eso no se olvida. Yo creo que esos vínculos van a estar ahí, nos gusten o no.
Respecto a que las familias marroquíes no se integran o no, es verdad que cualquier familia de índole, digamos, de cariz islámico es más difícil que tenga acogida o que integren una religión o un mundo secular, pero creo que no hay que descartar, yo creo que hay que dar la bienvenida a aquellos que sí que optan por un occidente donde quepan las religiones. Ya que hoy nuestros compañeros han mencionado los acuerdos de Abraham, que Marruecos haya reconocido al Estado de Israel, creo que es una gran noticia para el mundo occidental, a pesar del precio que sea el ir contra la resolución de la ONU que dice que el Sáhara es territorio por descolonizar. Pero claro, el amigo americano elige, sabemos que en la política internacional se tratan de intereses, como dicen los anglosajones, sobre todo los políticos británicos. Y oye, como decía el primer ministro marroquí en Asuntos Exteriores, Ashkenazi, si en Hanukkah pueden encender las velas de la luz judía en Marruecos, yo creo que la comunidad pequeña que queda en Marruecos judía lo celebrará, pero yo creo que muchos cristianos también nos vamos a alegrar de que esa buena relación entre las tres religiones de cuyo patriarca partimos, que es Abraham, pues haya un cierto acuerdo. Yo creo que lo de ahora es puntual, se va a usar obviamente con un chantaje contra la Unión Europea para mejores acuerdos comerciales para el Reino de Marruecos, pero es que aquí nosotros somos el hermano fuerte en la relación Marruecos-Unión Europea o Marruecos-España. Luego el problema lo tenemos en casa con un gobierno progre débil que no sabe jugar bien sus cartas a nivel internacional. Yo espero que pronto tengamos un gobierno de PP-Vox en España que deje claras ciertas líneas de actuación a Marruecos y que Marruecos, como otros países del mundo, entienden cuando un gobierno es fuerte en su nación, le respeta mucho más en política exterior. Marco, a mí me gustaría saber, tú que estás en Bruselas en el día a día, te relacionas con políticos de uno y otro lado, la situación de lo ocurrido en Ceuta, ¿qué trascendencia verdadera ha tenido en la capital comunitaria? ¿Se ha visto esto con la dimensión, por ejemplo, de Turquía que tuvo hace unos cuantos años o se considera simplemente como un problema español? Gracias por la pregunta, Jorge. Lo que pasa es que a Bruselas, adentro del Parlamento Europeo, adentro de las instituciones europeas, se ha hablado del caso de Ceuta. Pero lo que pasa es que no han entendido que Ceuta y Melilla no son solo fronteras españolas, son fronteras europeas. Lo que ha pasado los años pasados en Lampedusa, en Sicilia, no se ha entendido que Lampedusa era un confín europeo, no es un confín solo italiano. Y lo mismo lo que ha pasado en Grecia, lo que va a pasar en Grecia. El problema es que los Estados miembros de la Unión Europea, Bruselas le ha dejado solos y no hay una política común sobre la inmigración. Hay una grande polarización sobre el debate sobre la inmigración, o sea, los progresistas que son por abrir las puertas sin darse cuenta, y una derecha europea que quiere más legalidad, porque ninguno dice quién está escapando de una guerra no tiene derecho a entrar en Europa y tiene el derecho a tener el estatus de refugiados. Pero en este momento estamos viendo a Ceuta y Melilla, a Lampedusa, en Sicilia y en Grecia entrar muchísimos inmigrantes que son inmigrantes económicos, no son personas que están yéndose de una guerra. Y lo que está pasando, la Unión Europea, tú lo recordaste antes, la Unión Europea, la Merkel, cuando abrió las puertas de toda Europa diciendo que la Alemania podía dejar entrar a 1 millón de inmigrantes, lo que pasó es que no pasó el concepto que toda esta inmigración tiene que ser regulamentada. Porque si no hay regulamentación, no hay legalidad y hay confusión, hay también confusión social, porque hay una peligrosidad también social. En el caso, por ejemplo, de Ceuta y de Melilla, honestamente, yo lo siento, pero había una izquierda progresista al Parlamento Europeo, y en particular el Partido Socialista Español y el Partido Socialista también belga, en el cual dijeron que todas las personas que tenían que pasar tenían que ser acogidas por España. Primero, esto no es un problema solo español, esto tiene que ser concebido como un problema europeo. Si la Unión Europea no hace lo que tiene que hacer sobre la política inmigratoria,
en este momento todos los Estados miembros de la Unión Europea tienen que hacer lo que más piensan justo para bloquear lo que está pasando. Y piensa otra cosa y después paso la palabra. Piensa en otra cosa. Lo que pasa es que la Unión Europea no es un sujeto geopolítico, porque una Unión Europea hecha por 27 Estados miembros, una importancia enorme, grande, como Italia, como Francia, como España, como Alemania y todos estos, sube un chantaje de países como Marruecos y Turquía. Esto no es aceptable. Lo que tiene que hacer una Unión Europea fuerte, una Unión Europea geopolítica, tiene que empujar también algunos aspectos políticos para evitar que la Turquía de Erdogan, el Marroquí, chantaje países como Grecia, Italia y España, porque un chantaje de países tercios a la Unión Europea no es aceptable por los Estados miembros y también por la historia que tiene la Europa, no la Unión Europea, porque la Unión Europea, lo hemos visto ahora por la política migratoria, es todo menos que unida. Entonces también sería de cambiar nombre y llamarla a Europa de Unión Europea, no tiene nada. A ver, perdonad que no se me estaba escuchando. Digo que parece, Manuel, que es un buen planteamiento el que plantea Marco, ¿no? Es decir, de la Unión Europea está unida solamente según qué cosas. En el tema de Marruecos, o como lo estaba comentando antes con Lampedusa o con Grecia, bueno, pues tampoco parece que la Unión Europea, bueno, pues se pone para otro lado, salvo cuando ven que efectivamente, que es lo que ocurrió con la crisis migratoria del año 2015, cuando ven que efectivamente muchos de esos migrantes quieren ir cruzando para pasar de país en país. A mí lo que me parece alucinante es que los españoles o España esté dedicando recursos a proteger unas fronteras que, vamos, a mi entender, no corren ningún peligro, que son las de los países bálticos, y sin embargo, unas fronteras que sí que son verdaderamente porosas, como se ha visto, la de Ceuta, que la gente las puede cruzar a nado, pues ahí nos vemos a un grupo de guardias civiles, de militares, que tratan con su presencia exclusiva disuadir, mientras nosotros tenemos en los cielos que separan a los países bálticos de Rusia, bueno, pues nuestros cazas, nuestros aviones, en fin, yo creo que, Manuel, en esto hay que poner un especial énfasis, porque yo creo que esta es una Unión Europea verdaderamente asimétrica. O sea, que cuatro países, tres que son países pequeños, que son los países bálticos en cuanto a tamaño, no solo de tamaño poblacional o de riqueza o de Producto Interior Bruto, sino también a nivel de influencia internacional, que tengan más poder de influir en las decisiones de Bruselas que España, ahí hay dos cosas. Por un lado, esa asimetría a la que ya hacía referencia. En segundo lugar, la incompetencia del gobierno español, que con el tamaño de país que representan no es capaz de hacer valer sus opiniones, sus criterios. Y en tercer lugar, bueno, pues que si seguimos así, al final no nos hacemos de respetar en ningún foro internacional. ¿Qué dices, Manuel? Yo opino que no es que no nos hagamos de respetar, es que digamos que el proceso en el que estamos inmersos, que es un proceso, como he dicho antes, globalista, supone que el gobierno español ya tiene aceptado que 250.000 inmigrantes tienen que cruzar la frontera en dirección a España y establecerse en España. Y estos 250.000 inmigrantes, según el gobierno español, los necesita para sustentar las cuotas de la seguridad social. Claro, llegas a la conclusión de que es que el enemigo lo tienes dentro de casa. No lo tienes fuera, lo tienes dentro. Entonces, si esto sumas el hecho de que incluso militarmente estamos actualmente ya desfasados respecto de lo que va a convertirse el ejército marroquí, que va a tener una ayuda de Estados Unidos impresionante y va a tener el armamento punta en estos momentos. Incluso se habla de que van a comenzar a fabricar drones en Marruecos y que va a haber incluso una base de la CIA, o sea, de la NSA en suelo marroquí. Pues claro, digamos que seguramente lo que nos está pasando es que no conocemos muy bien
el rival al que nos enfrentamos. Cuando España no quiso reconocer que el Sáhara Occidental era marroquí, evidentemente lo hizo por intereses estratégicos, pero es evidente que esto, digamos que para Estados Unidos está clarísimo de que es marroquí y que va a apoyar a Marruecos en su anexión del Sáhara Occidental. Entonces, claro, digamos que estamos luchando contra nosotros mismos, porque nuestro presidente del gobierno quiere que vengan esos marroquíes a España y luego militarmente nuestro querido amigo los Estados Unidos de América les proporciona material militar de primera, con lo cual Marruecos se va a convertir delante de nuestros ojos en una potencia a un nivel que en estos momentos a lo mejor todavía no imaginamos. Pensemos que Marruecos es una monarquía absoluta. Los acuerdos establecidos con la Unión Europea venían en el sentido de intentar conseguir que esta monarquía absoluta evolucionase hacia un sistema democrático. No se ha conseguido nada en ese sentido. Es decir, Marruecos sigue siendo un lugar donde no existen los derechos civiles. Es un país en el que, en definitiva, no existe la democracia, en el que el rey es uno de los reyes más ricos del mundo. Según la revista Forbes, su patrimonio supera al de la reina de Inglaterra, que tiene, por ejemplo, una colección privada de 600 vehículos de lujo o tiene 100 residencias particulares, mientras el pueblo pasa hambre y miseria. Y esto a la Unión Europea no parece preocuparle. Recordemos que los acuerdos de libre comercio que se establecieron con Marruecos eran unos acuerdos de colaboración inspirados por el entonces presidente de la Unión Europea, que era Juncker, que decía que había que establecer acuerdos de libre vecindad. Ya sabemos esos acuerdos de libre vecindad lo que suponen, es decir, que empresas multinacionales producen allí una serie de productos de todo tipo, valga la redundancia, que luego venden en Europa sin pagar ningún tipo de arancel, con lo cual hay 4 empresas que hacen un gran negocio, incluyendo el rey de Marruecos, mientras que esto arruina a los pequeños productores europeos. Y estos acuerdos siguen estando en vigor. Es decir, a pesar de esta crisis migratoria, que podría servir perfectamente de excusa para dejar en suspenso estos acuerdos de libre comercio, nadie ha dicho nada al respecto. Y no solo existen acuerdos de libre comercio, es que existe un Marruecos verde, que es un acuerdo de promoción de Marruecos con dinero europeo para financiar que Marruecos produzca los mismos productos que España, de forma que luego sobrepase a España o, en definitiva, la hunda de una manera, desde un punto de vista económico, como está pasando ya con algunos productos, como por ejemplo la fresa. La fresa se produce en Marruecos. La fresa española no tiene ya capacidad de supervivencia económica, habida cuenta de los costes de producción que tienen en Marruecos. Por ejemplo, las judías. Por ejemplo, lo que está ocurriendo con las naranjas. Es decir, Marruecos nos está sustituyendo. Y nos están sustituyendo cuando, insisto, se trata de un país que sigue siendo un país medieval, un país en el que el rey es un rey absoluto, que acumula casi toda la riqueza. Me ha faltado decir que es el primer terrateniente de su propio país, de Marruecos, es el que más tierras acumula y que, en definitiva, esto para la Unión Europea no supone ningún problema. Con lo cual, seguramente el problema lo tenemos con nuestros gobernantes, insisto. Sí. Desde luego, Javier, yo creo que la situación es bastante preocupante, ¿no? Es decir, a día de hoy sabemos que Marruecos ha hecho una serie de pasos, aparte de mandarnos a estas balas humanas sobre Ceuta, nos ha producido, pues por ejemplo, nos agreden y son ellos quienes retiran a la embajadora de España de nuestro país, cuando siempre es al revés. Es el agredido quien saca a su embajador o embajadora del país agresor. A día de hoy, España mantiene a nuestro embajador en Marruecos, en Rabat. Impresionante. O sea, ya, vamos, la bajada de pantalones es tremenda. Mientras que Marruecos ha hecho lo propio, ha hecho lo suyo. Mandó a su embajadora. En segundo lugar, sacó a su embajadora. En segundo lugar, no reconocen a Calamity González Laya. Bueno, es decir, eso no es ninguna sorpresa porque Calamity González Laya, la ministra de Exteriores española, es lo peor de lo peor que ha tenido nuestro país, pues yo creo que en el último siglo, y debe ser lo peor de lo peor que hay en toda la Unión Europea. Yo estaba viendo, ¿sabéis la agenda que tenía la ministra de Asuntos Exteriores hoy, con la que está cayendo, con la crisis de Marruecos, la agenda que tenía? Hoy celebraba el Día de África en el Palacio de Viana. Luego creo que hablaba
Sí, o sea, no sé, ya solo faltaba que se pusiera una mesita de esta de cuestación para sacar dinerito, para mandárselo no sé, a la gente necesitada de África, que me parecería muy bien. Pero bueno, vamos a ver, ella está ahí, pues no para, bueno, pues sí, para practicar diplomacia pública, pero para eso puede mandar a su número 2, a su número 3. Ella lo que tiene que hacer es resolver los problemas de las relaciones exteriores de España con otros países y en este caso con nuestro vecino sur, que lo seguimos tratando a día de hoy con la misma, en el mismo plano de igualdad que Portugal o que Francia. Y Marruecos ni es Portugal ni es Francia. Manuel lo estaba comentando, no respeta los derechos humanos. Que yo sepa, no sé, Portugal ya no tiene ningún interés sobre Olivenza, ya no quiere entrar en Badajoz y quedarse medio Badajoz para sí mismo. O lo propio, por ejemplo, pues no sé, Francia con Navarra o con el norte de Cataluña o del país, o yo que sé, parte del País Vasco. Pero tenemos una amenaza y a día de hoy todavía seguimos sin escuchar que el gobierno de España haya hablado de cómo fortalecer el muro, o bueno, muro, no quiero ni siquiera oír esa palabra, muro, cuando históricamente todos los reyes o reinados se protegían con murallas. Pero bueno, aquí tenemos no sé si habéis visto, una especie de paraván de chicha y nabo transparente, porque eso es un paraván. Lo que hay en Ceuta, en la playa del Tarajal, es que encima lo hacen transparente. Y dices, pero bueno, esto no se trata de que sea bonito, de que sea amable, de que deje ver lo que hay detrás. Esto se trata de que sea efectivo. Y resulta que te están pasando por el extremo, sortean las rocas, quienes les importa 3 pimientos hacerse unos cuantos cortes en los pies, pasan por encima de las rocas y quien no, bueno, pues se tira al agua. Pues lo que hay que hacer es una escollera, pero vamos, de concertinas de 3 kilómetros, por lo menos, Javier. Nos va a tocar llamar a Trump para que venga por tierras europeas a poner un poquito de orden. Pero reconociendo todo lo que decís, Manuel, Marco, Jorge, yo creo que aquí el gran problema, volviendo, y no es por no meter el dedo en el ojo al vecino marroquí, simplemente que es verdad, han aprovechado una ocasión de lujo, es decir, porque España, el Reino de España no, pero el gobierno español de izquierda sí, le ha ofrecido la oportunidad con Gali, con el secretario general del Frente Polisario, Brahim Gali, meterlo de forma ilegal en España en un hospital de Logroño, en La Rioja, para tratarle, cosa que es muy, pues en fin, pues España es reconocida y es parte de su diplomacia y es parte de su servicio de inteligencia el tratar a cierta gente de líderes extranjeros un poquito, digamos, de forma discreta para después pedir a cambio pues ayuda en inteligencia o en asuntos comerciales o de buena vecindad. Yo en eso no entro en el detalle, pero sí que es verdad que, claro, sabiendo que para Marruecos el tema del Sáhara a día de hoy es un asunto mucho más delicado y nacional que para lo que es España, porque si España estuviera dispuesta a recuperar el Sáhara occidental, pues estupendo, sería una gran batalla a dar, pero y más con la razón de las Naciones Unidas y sus resoluciones. Pero, por lo visto, es decir, España, las relaciones también con el Frente Polisario no son tan dulces como algunos querrían pensar. Es decir, el Frente Polisario fue un grupo armado que atacó también en época de protectorado español, atacó a españoles y a militares y al gobernador civil, etcétera, etcétera. Es decir, que yo creo que aquí no todo es blanco y negro. Coincido con Manuel que es muy difícil en un mundo donde la globalización, y yo estoy a favor del libre mercado, pero es verdad que si las condiciones laborales en diferentes países pues no son las mismas, es muy difícil competir, sobre todo los productos agrícolas españoles o del resto de Europa, sino esos subsidios famosos de la PAC, que se lleva casi un 80%, digamos, de todo el presupuesto europeo, muy difícil con países de la vecindad, cuyos obviamente salarios son menores, el coste de producción es menor, y la calidad del producto obviamente no es igual que la calidad de la mayoría de productos de la Unión Europea, pero para el consumo diario de mayoría de usuarios españoles incluso o el resto de Europa, pues bueno, la gente no, digamos, el precio a pagar por la diferencia de esa calidad parece ser que no acaba de convencer a una mayoría de la clase media, no solo española, sino de toda Europa. Yo creo que hay que insistir un poquito también y aprovechemos la ocasión para condenar el ataque que ha sufrido Santiago Abascal y Vox hoy en Ceuta, donde el gobierno... Este lunes. Sí, así es. O sea, yo creo que ha sido muy grave, ¿no? O sea, es grave que la falta de libertad de expresión dentro de la propia España por un gobierno socialcomunista y, oye, que si Vox o el Partido Popular o quien quiera ir
a territorio español, como si mañana quiere ir el rey de España a tomarse un café en Ceuta mirando a la vecindad. Es decir, yo creo que Pero es que además hace mucho tiempo que el gobierno español de toda condición le ha faltado, como igual que en Cataluña o en Vascongadas, le ha falta de presencia del Estado español, de la nación, en propios territorios. Es decir, nos hemos acostumbrado, y ahí Marruecos, obviamente, si está reclamando ciertos territorios que geográficamente les pueden apartener en su querencia de expansión territorial, y se supone, porque están más en África a nivel proporcional, el territorio es mayor que el que nosotros tenemos en África, pues es culpa que España no haga acto de presencia constante allí. Es decir, políticamente solo hablamos de Ceuta y de Melilla o de Canarias muchas veces con asuntos graves porque pasan por un conflicto diplomático con Marruecos. Qué pena que no se promueva más el turismo español en Ceuta y Melilla, que se hagan actos militares allí, actos civiles, que las visitas del rey no sean noticias. Es decir, lo que hay que conseguir es que el territorio histórico español, que son Ceuta y Melilla, 2 ciudades autónomas en territorio africano, se ha tratado con naturalidad en las noticias de los medios de comunicación, en asuntos deportivos, en juventudes de España que sean promovidas a visitar su territorio en África. Javier, te has dicho una cosa muy interesante. Me parece que hay mucho que mejorar. Estabas hablando, por ejemplo, de la visita de Santiago Abascal de este pasado, de este lunes, y estabas comentando efectivamente que, bueno, pues que te solidarizabas con Vox, con Santiago Abascal, con su presidente, el hecho de que no pudiera haberse dirigido, pues como tenía pretendido, pues a la población española de Ceuta. Pero es que lo fuerte es que la policía no disolvió la contramanifestación. O sea, lo increíble era ver a decenas de alborotadores, a decenas de antifas, a decenas de hooligans de Pedro Sánchez y podemitas de Ceuta, que por cierto hay que decir que son los menos, porque un herido y 7 detenidos. El partido más votado en Ceuta es Vox. O sea, que resulta que el partido más votado no puede hacer su discurso. Sin embargo, la formación, en este caso, que representa al presidente del gobierno, se puede concentrar, y lo único que hacía la policía era, bueno, ponerse como muralla infranqueable. O sea, había más policías protegiendo a que estos manifestantes alborotadores antifas de extrema izquierda pudiesen gritar que policías en la playa del Tarajal. Es increíble. Pero, Jorge, yo creo que vale, acabo con esto, apuntar un dato. Es decir, justamente el acto que Vox tenía convocado para este lunes era justamente en apoyo de los cuerpos de seguridad y defensa españoles, de policía y guardia civil y de guardias de frontera. Y yo creo que la policía, el problema que tiene es que recibe órdenes de un gobierno que tiene poca de la delegación del gobierno, los servidores de la patria. Entonces yo creo que Vox y PP deben hacer realmente una coalición nacional en pro de lo que es la defensa de las instituciones básicas de Estado, y una de ellas la seguridad estatal, pasando por el dar prestigio a la policía y a la Guardia Civil, sobre todo en territorios complicados. Y yo creo que hoy vale la pena lanzar un viva a esa gente. Sí. Marco, a mí me gustaría saber desde... bueno, Marco tiene algún problema técnico, por lo visto, con la conexión, porque acaba de caer. Y esperamos que se sume lo antes posible. Bueno, a mí me gustaría, Manuel, que nos comentases un poco, porque precisamente estamos hablando de cosas que incluyes en tu libro, ¿no? Este libro que estábamos mencionando sobre la Unión Europea. Pero así, digamos, a modo de resumen, ¿cuáles son los puntos básicos que destacarías? Que además que incluso nos puede servir para analizar la realidad de lo ocurrido en Ceuta la última semana sobre esas disfunciones de la Unión Europea que tú denuncias. Sí, bueno, vamos a ver, el libro se basa fundamentalmente en que los principios que inspiraron la Unión Europea han sido dejados de lado. Pensemos que la Unión Europea se conforma como una unidad de mercado, era el primero de sus principios, es decir, no existían fronteras dentro de los países miembros de la Unión Europea, pero sí con países terceros. Este principio es absolutamente vulnerado. Existía el principio de preferencia comunitaria en el sentido de que los productos de la Unión Europea deberían de ser consumidos antes que cualquier otro producto proveniente de un país tercero, de manera que hasta tanto estos productos europeos
existieran, pues no podría entrar ningún otro producto de un país tercero. Y estos principios han sido totalmente vulnerados, olvidados, pisoteados de una manera flagrante. Pensemos que esto lo que genera es, en definitiva, pues la política globalista de Bruselas, que en definitiva solo favorece a un país, que en este caso es Alemania, junto con un país adláter, que es en este caso Holanda. Alemania como la gran fábrica, con sus países satélites, exportando a todo el mundo sus productos de tecnología punta, y Holanda como el país dedicado al reetiquetado de productos, como segundo país del mundo en importación de productos agroalimentarios, proveyendo de productos a muy bajo precio a la gran fábrica, que es Alemania. Estos intereses globalistas son los que se denuncian en el libro. Es una especie de reedición de la Liga Hanseática, una reedición moderna, y en definitiva lo que venimos a denunciar es que todos los grandes cargos o altos cargos de la Unión Europea están copados por Alemania, la presidenta es alemana, el primer secretario es alemán, el secretario adjunto es alemán, todos los grandes cargos están, insisto, controlados por gente de los países del norte, y la Unión Europea está funcionando en una deriva que solo favorece a los países del norte, en esta deriva que denunciamos, esta deriva globalista. Esto genera el que los países del norte cada vez sean más ricos en este sistema de funcionamiento y los países del sur cada vez más pobres. Y esto, en definitiva, genera un fracaso europeo, porque no sé si recordaréis que Europa se constituye como unión para conseguir una cohesión, es decir, que toda Europa tenía que caminar junta, digamos, en una especie de progreso de sus gentes. Esto se olvida. Simplemente prevalecen los intereses de las grandes corporaciones, de las grandes multinacionales, que ni siquiera pagan los impuestos que deben de pagar, porque para eso están los paraísos fiscales, como por ejemplo Luxemburgo o por ejemplo Holanda. Esto es, en definitiva, lo que se denuncia en el libro, el fracaso europeo, y que, en definitiva, estamos sometidos a una dictadura invisible por parte de Bruselas, habida cuenta de que no se puede vender ni un litro de leche ni un kilo de harina sin el permiso de Bruselas. Básicamente, esto es un poco, en resumido, lo que es el libro. Sí, sí, muy bien. Marco, ¿me escuchas correctamente ahora? Porque yo te quería plantear... Sí. La siguiente, sí, perfecto. No, la siguiente cuestión. Por ejemplo, en el caso de la relación de España con Ceuta o de la Unión Europea con Ceuta, también pesa mucho el papel de Francia. Francia es un protector de los intereses de Rabat, además de Estados Unidos, como aquí se ha estado planteando. Y, bueno, y el margen que tiene España es ilimitado porque, bueno, porque París está protegiendo la actual gestión de Mohamed VI. Y si Europa ha levantado la mano, Bruselas ha levantado la mano, ha sido por presión fundamentalmente de Holanda y de Alemania, que lo que no quieren es que estos inmigrantes que han llegado a Ceuta, bueno, pues efectivamente acaben, ¿vale?, en territorio alemán o en Holanda o en otros países. Pero aunque otros países, la verdad que, como decíais antes, han prestado bien poca atención a esta historia. ¿Hasta qué punto tú ves, bueno, pues Marco, por ejemplo, que el peso de Francia impida, por ejemplo, bueno, pues cualquier tipo de medida sancionadora o de mensaje de castigo hacia el Marruecos de Mohamed VI? Tenemos que pensar que cada Estado miembro, y como ha dicho perfectamente antes Manuel, cada Estado miembro hace el interés nacional. La Alemania, históricamente, después de la caída del muro de Berlín, ha utilizado la Unión Europea para hacer su interés personal. Y en la misma manera, también la Francia ahora mismo está utilizando la Unión Europea en... Bueno, se nos ha ido nuestro amigo y compañero Marco, pero bueno, estaba hablando de un tema que creo que es interesante, de que los países tienen unos intereses nacionales que son los que están haciendo valer y defender. Pero es que lo curioso que el principal interés nacional de España es la defensa de su integridad territorial, la defensa de sus fronteras, y en este caso, bueno, pues claro, a los progres
parece que no sé, les lleva al éxtasis el ver una foto de una cooperante abrazándose con un recién llegado, que, bueno, pues que estén entrando miles de personas en cuestión de 48 horas, Manuel. O sea, Javier, esto es tremendo, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría sobre esto incidir en algo que, si me permitís, he comentado antes. Es decir, lo que se pretende no es tanto la inmigración como la existencia de un mundo multicultural. Es decir, que tengamos obligatoriamente que convivir con gente que no profesa ni la misma religión ni las mismas creencias, que no piensa igual que nosotros, que tiene costumbres distintas, que tiene hábitos de vida totalmente diferentes. Se pretende esto. ¿Por qué se pretende esto? Porque de esa manera, en definitiva, entiendo que nos hacemos más débiles, es decir, en el sentido de que tenemos que convivir con gente que no son nuestros vecinos tradicionales. Y esto está generando problemas muy graves, porque pensemos que hasta en Francia, que tiene un problema con esto bastante agudo, es decir, la no integración del mundo, de la gente que proviene del mundo islámico dentro de Francia, ha generado incluso algún riesgo de que pudiera existir en algún momento una guerra civil interna dentro de Francia. Y esto ha sido denunciado en alguna revista francesa. Es decir, al final tienes varios países conviviendo dentro del mismo país. La expectativa de que se produjera una integración, de que la gente se comprendiera una a otra, de que la gente no fuese fanática, no fuese radical, seguramente con los musulmanes esto falla. Es decir, y no es que yo sea racista, sino es que lo puedes ver todos los días. Es decir, la integración es muy complicada. Entonces, quiero decir, basándose en esto, es decir, de que a la gente le obligas a tener que aceptar unas costumbres que no son las suyas, pues no entiendo esa voluntad de pretender traer inmigrantes en unas, digamos, hornadas que en definitiva más parece una invasión que una inmigración y que en absoluto podemos estar hablando de una crisis humanitaria. Perdón. Claro. No, sí, que yo coincido contigo. Es que el término equivocado es llamar a esto crisis migratoria, porque para mí, al final, lo que ha demostrado Mohamed VI y todo su equipo de exteriores, incluso de defensa, es de conocer muy bien la mentalidad española, la mentalidad occidental y conocernos a nosotros mejores de lo que los españoles conocemos a los marroquíes. De hecho, a mí me comentaban la semana pasada gente de los servicios diplomáticos españoles que al parecer, bueno, pues la red de inteligencia de los servicios de inteligencia de los marroquíes es tal que tienen personas en cada una de las provincias. O sea, hay 1 millón de marroquíes. O sea, imaginad, para todas las provincias que hay en España, pues si tienen marroquíes para ir teniéndolos como informantes. De hecho, por ejemplo, la filtración de que el líder del Polisario, el delincuente estaba en Logroño, bueno, no lo hace ningún medio español, son los marroquíes, sus servicios de información, quienes interesadamente lo acaban filtrando. Pero donde quiero llegar donde quiero ir a parar es que precisamente para mí esto es un método de guerra híbrida por parte de Marruecos. ¿Qué es una guerra híbrida? Utilizar técnicas alternativas para agredir a otro país. Por ejemplo, si recordáis, Rusia, ¿cómo recuperó Crimea? Pues mandando a lo que llamados hombrecillos de verde, que eran soldados sin bandera, que eran soldados suyos, indudablemente, para que nadie pudiese decir que estaba Rusia, aunque todo el mundo lo sabía, pero que no pudiesen señalarles directamente de que estaban detrás de esa operación. En el caso de Marruecos de la semana pasada, para mí es lo mismo. O sea, Mohamed VI estaba detrás de esta operación, porque el gobierno marroquí mandó autobuses con cientos de personas, si no miles, para que pasaran al lado español, invadieran la ciudad y poner a prueba, bueno, pues a las autoridades españolas, a las autoridades europeas y ver, porque esto, bueno, pues fue una especie de simulacro para cuando lo quieran hacer en serio. Claro que no van a meter 10.000 personas, van a meter, pues bueno, si en Ceuta son 80.000, pues para meter 90.000, para que haya una mayoría, para que incluso a lo mejor no hace falta ni 90.000, porque ahí metes a 20.000 personas y el miedo en el cuerpo que le metes a la población ceutí es tal que la gente sale corriendo. Entonces, esas son las formas actuales de
sin, digamos, disparar balas, acabas ocupando un territorio. O sea, amedrentando a la población, amedrentando al otro país con este tipo de técnicas subversivas. Y directamente, sin que haya, bueno, en el caso de la semana pasada hubo que lamentar 2 fallecidos, pero sin que apenas haya víctimas, que no se derrame sangre, que no se tenga que disparar con cañones. Entonces, hoy por hoy, los países vemos cómo están preparados para confrontar guerras que nadie quiere que salgan retransmitidas, ¿verdad? Ni por los teléfonos móviles, ni en la CNN, ni en ningún medio televisivo. Entonces, te montan, pues vamos a crear lo que ellos, los españoles, van a llamar una crisis migratoria, pero que en el fondo, pues es lo que es, una invasión, un ataque a la integridad territorial española. Quiero recoger el guante que lanzaba Manuel y también Marco. Yo creo que todo esto parte de la raíz de la batalla cultural está ahí, pero la presencia, si por qué Alemania está sobre representada en las instituciones europeas, no es más porque la batalla, digamos, Sarkozy, entre muchos defectos que tuvo en política exterior, que los tuvo un acierto que fue su intento de la creación de la Unión del Mediterráneo, que yo creo que si nos la hubiéramos creído y estuviera bien financiada y con gente preparada y pusiéramos a buenos diplomáticos, gente con una visión política y geoestratégica del Mediterráneo, podríamos hacer de contrapeso de los intereses de la Europa central y de aquí, de donde estoy hoy, de la Europa nórdica, que no acaba de ver que la frontera europea también está allí en España, ¿no? Y usan ese discurso progre a favor de abrir fronteras, porque claro, aquí llegan pocos, ¿no? A Suecia, Noruega, Finlandia y demás, pues en fin. Y mucho menos a los bálticos, ¿no? Que para ellos su obsesión es que van a ser invadidos por Rusia como si fuera el Imperio Soviético rojo, cosa que sabemos todos que ni va a pasar, ni es en el interés de Rusia, y encima es que, en fin, creo que es una gran falsedad política. Pero volviendo al tema de lo que llamaban crisis migratoria, es una invasión, pero es una invasión provocada, es decir, es el Reino de España el que va a decidir que esa gente ilegal se quiera quedar o les dejemos quedarse en Ceuta y cambie esa demografía que hay actual pro-española en Ceuta, que hace que el primer partido sea Vox y el segundo pueda ser el PSOE, el PP a día de hoy. Es decir, para que eso es cosa del gobierno español redistribuir a esa gente o devolverla, es decir, aplicar la ley. La ley no tiene que dar miedo a aplicarla. Es decir, yo creo que la ley en cualquier estado constitucional de derecho es la mejor garantía de la población local, ¿no? Es decir, ahora, lo que hay que pedir al gobierno actual es que ejecute la ley y si no, oye, que la oposición, que son Partido Popular y Vox, pues que aprieten al gobierno con ese tema y que se comprometan públicamente a que cuando lleguen al gobierno y hagan un pacto de Estado sobre temas de inmigración, pues decir, la inmigración ilegal va a ser muy penada en España o vamos a intentar revertirla de muchas maneras. Por ejemplo, la promoción de la natalidad en España, como el resto de Europa ha podido hacer Víctor Orbán en Hungría o el gobierno polaco, también entre ellos los Kuczynski. Es decir, yo creo que hay políticas que se pueden implementar de manera positiva, sin tener una retórica incluso agresiva en temas migratorios, porque yo creo que cualquier persona humilde que quiera migrar a un país vía legalmente, pues se le debe dejar seguir los cauces naturales vía el consulado del país. Es decir, y puede ser el caso de marroquíes, que hay gente bien integrada. Yo le alabo el gusto al Reino de Marruecos que tenga esa red de informantes y de inteligencia al servicio del interés de su país. Ya nos gustaría que España hiciéramos lo mismo para el interés de los españoles, ¿no? Pues decir, Javier, aquí lo que nos interesa es, y además transmitir a los espectadores, la pena es que España no se crea el gran país que es históricamente y actualmente, que es un país con peso en la Unión Europea y que no reclame esas posiciones, que vuelva a poner una pica en Flandes. Porque no sabemos elegir los enemigos, porque no sabemos elegir... Javier, ¿por qué no sabemos elegir los amigos? Porque Francia es vecino, pero, por ejemplo, no hay que olvidar que Francia ha sido en los últimos 500 años el principal escollo a que España sea un actor clave en Europa. Y Francia va a hacer siempre todo para, decir, por supuesto, velar por sus propios intereses y, en segundo lugar, si puede crearle o ponerle una china en los zapatos a España, se lo va a hacer. Pero como históricamente también lo hizo el Reino Unido vía Inglaterra. Los únicos de los que yo me fiaría ahora mismo en la Unión Europea de países medianos son de Italia, de Portugal, Polonia
Hungría. Polonia, incluso te diría hasta de Rusia. O sea, yo creo que España, estableciendo unas buenas relaciones con Rusia, tiene mucho más que ganar que, digamos, poniéndose del lado, bueno, no del lado, es decir, poniéndose el disfraz de país báltico. O sea, nosotros, ¿qué no se nos ha perdido con los problemas de Rusia cuando luego los bálticos no quieren saber nada de los problemas españoles? Es que eso me parece una toma... Bueno, no es que sea una tomadura de pelo, es que demuestra la incapacidad, el desconocimiento y la ineptitud de los dirigentes políticos que tenemos. Es decir, que sin reflexionar, que sin pensar, dicen, que Bruselas dice esto, pues vamos a hacerlo. Igual que con Estados Unidos. Habría que coger y plantarse con Estados Unidos. Fijaros, Estados Unidos tardó mucho menos en tiempos de Franco en intentar encauzar las relaciones con España que ahora con Sánchez. Que Así ni es. siquiera, es decir, ya ha salido por todos lados. Que el Biden no le ha llamado y no se ha interesado por hablar con Sánchez. Que todos ya sabemos que es porque Sánchez tiene en su gobierno, Frankenstein, tiene a unos chavistas, a unos bolivarianos que no se fían. Pero es que al final, claro, cuando un país está inmerso dentro de la Unión Europea, es la demostración un poco de lo que tú decías antes, Manuel, que al final quien corta aquí el bacalao son Alemania, Francia, bueno, Reino Unido ahora está fuera, y llamó también a Polonia por la cuestión con Rusia, y llamó también a Irlanda por cuestiones familiares, porque él procede de ancestros irlandeses, e Italia, bueno, pues por respeto en estos momentos al tercer país, ¿no?, de la Unión Europea. Pero con España, no sé, sabe que cualquier cosa que quiera de España se la pide directamente a Berlín o llama a Bruselas. Ojo, para vergüenza nuestra, porque nosotros somos un país soberano. Bueno, yo creo que en ese sentido el problema que hemos tenido en Europa es que nuestros políticos españoles nunca han sabido qué significaba realmente Europa. Es decir, qué significaba la Unión Europea. Yo creo que nunca han sabido dónde estaban. Han aceptado todos los tratados de libre comercio. El último, el PP, que aceptó el de Sudáfrica, con una docilidad que se puede decir que es hasta insultante. Nunca hemos tenido en realidad ningún estadista, es decir, nadie que supiera exactamente hacia dónde iba el país. Hemos tenido políticos de turno, es decir, de usar y tirar, es decir, que se iban reemplazando, pero que en realidad nunca han sabido hacia dónde llevarle el país. Y a lo mejor, si supiéramos hacia dónde nos quedaríamos asustados. Y además, quisiera añadir, en fin, si me dejas, que el actual gobierno es una prueba de ello. Es decir, Sánchez practica el escapismo. Cuando no se centra en los problemas de hace 70 años con Franco, se centra en la España que vamos a tener en 2050, pero nunca habla del presente. Vamos a ver, si tenemos un 50% de paro juvenil, tenemos una tasa de desempleo bestial. Es decir, ¿cómo es posible que no se preocupe de los problemas actuales? Así es. En fin, oye, estaríamos hablando mucho más rato, pero llevamos ya 1 hora de programa y la verdad es que este tema es apasionante y bueno, y yo creo que da para que sigamos en próximas ocasiones seguir abordándolo. Así que, bueno, Manuel, Javier, muchísimas gracias. Marco ya no se pudo incorporar por los problemas técnicos, pero por mensajería privada de WhatsApp me estaba pidiendo que me despidiera de todos nuestros amigos y de vosotros también. Así que, oye, nada, Javier y Manuel, hasta pronto. Jorge, por mi parte, encantado. Gracias por la invitación e intentaré que el próximo día no estar en la cocina. Nada, y bueno, la próxima vez incluso les abres el apetito a los oyentes, te marcas una receta a lo arguiñano y hacemos un poco más ameno el programa. Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Manuel, y muchísimas gracias a todos vosotros por acompañarnos una semana más en el periscopio de Estado de Alarma. La verdad es que yo creo que con todo lo que hemos hablado hoy aquí, la ministra de Exteriores, Calamity González Laya, debería arremangarse, si es que sabe, y ponerse a trabajar en defensa de los intereses españoles. Porque lo que se está dedicando esta señora es a defender sus intereses personales, que no son otros que buscarse un puesto vitalicio en cualquier organización internacional que le asegure, bueno, pues vivir de eso, del cuento, para hasta su jubilación. Porque ya lo hemos visto, es decir, con la peor crisis de la diplomacia española
con la peor crisis de las relaciones internacionales de España de lo que llevamos de siglo, porque esto es mucho más grave de lo que ocurrió, por ejemplo, en Perejil, o, bueno, en fin, o la participación de España en Afganistán, donde al fin de cuentas todo eso era dentro, bueno, pues del marco de terreno de juego, ¿verdad?, de la pertenencia a la OTAN. Esto es sin duda alguna lo más gordo. Y esta señora se está dedicando a sus labores, como digo, a mandar su currículum vitae a organizaciones internacionales a ver si los países pequeñitos la apoyan, la votan y de esa manera, bueno, pues para verano se prevé esa crisis de gobierno y Sánchez le da la patada para arriba. En fin, es que lo de esta mujer es tremendo y bueno, y yo creo que es conveniente, bueno, pues seguir denunciándolo. Calamity, menuda calamidad nos ha supuesto para España. Muchísimas gracias, buenas noches y sed felices a pesar del gobierno. Cierra los ojos e imagina una televisión libre. Ahora ábrelos porque ya está aquí. EDATV es una multiplataforma de contenido con más de 30 canales y sin censura.